8:54 de la mañana. José Luis Orella, muy buenos días. Muy buenos días. Dice el Times de Israel que Netanyahu ha dicho ya que habría encontrado en unas bases del Líbano armas rusas que habrían hecho el tránsito de Rusia a Irán, milicias. ¿Crees que estamos un poco más cerca o que puede ser una chispa que nos pueda acercar a la unión de los dos conflictos? Bueno, se está intentando evitar ello, pero claramente el bloque que podría estar representando esa alianza un poco como entre Rusia, Irán y con el respaldo un poco de China, también le están haciendo un poco frente a Estados Unidos ante el panorama de un objetivo de múltiples poderes y no de una hegemonía anglosajona liderada por Estados Unidos, de que bueno, ellos también están conformando un bloque, se puede decir, de potencias sancionadas por los Estados Unidos un poco en este aspecto, ¿no? Entonces eso más o menos todo el mundo lo sabía, se estaba pensando que no se podía articular y con el tiempo cada vez estamos viendo un proceso de aceleramiento y de conversión no solo de grandes convenios económicos, como ya lo tenían, sino que eso ha pasado también al plano de alianza militar. Y claramente el mar Caspio se ha convertido en el cordón umbilical, un poco de trasvase continuo de tecnología complementaria a nivel militar entre Rusia e Irán, cada uno en sus legítimos, se puede decir, conflictos donde tienen un grave protagonismo. O sea, Rusia no se va a mezclar, aunque Rusia está presente en su apoyo al gobierno de Damasco, al gobierno basista sirio, y allí es donde convergen los dos, prestando un poco ese tipo de ayudas. El que Rusia pase tecnología última para que Irán pueda acelerar su proceso, un poco culmen en sus diferentes carreras de obtener un armamento de calidad, claramente ahora lo ha demostrado en su trasvase a sus milicias, que casi son una dependencia casi irregular de sus ejércitos, como es la de Hezbollah, y claramente se está demostrando el conflicto de Israel, ¿no? Eso no es una partida de guerrilleros irregulares, es ya una especie ya de unidad regular con entrenamientos especiales por tropas de élite y que por tanto ya tienen una formación de entrenamiento, de lucha y todo, que bueno, pueden equipararse, bueno, pues a las unidades de élite, de lucha irregular de cualquier ejército regular, lo cual quiere decir claramente, bueno, pues que son aprendices de una potencia, han sido entrenados y están recibiendo, bueno, pues ese armamento. Eso sí que puede provocar ese choque, esa unidad. Yo creo que no, se va a procurar mantener los dos teatros de operaciones a niveles separados, pero sí a nivel diplomático se está amenazando que podría procederse a un proceso de unión. Tengamos en cuenta que Vladimir Putin siempre va a mantener la tarjeta del lobby judío ruso dentro del gobierno israelí, que puede manejar más o menos para llegar, bueno, pues a un status quo un poco en ese aspecto. O sea, nunca va a estar al 100% del lado, se puede decir, iraní, y siempre va a conservar su puente de negociaciones, de diálogo con el gobierno israelí del mismo modo, ¿no? Plan de la victoria. Se presentó ayer por parte de Zelensky ese plan de la victoria. Le comentábamos esta mañana cuando veíamos los 5 puntos. ¿Es un camino hacia conseguir, hacia obligar, decía ese término concreto Zelensky ya en agosto, obligar a Rusia a firmar la paz? ¿O es un salto cualitativo hacia una escalada en la que directamente la OTAN, si ese plan se lleva al 100%, antes de acabar la guerra, es decir, si le ganan la guerra, pues ya se ha acabado, pero si no, va a escalar a un conflicto, una guerra total en toda Europa y en el conjunto de la OTAN? Es lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Es la única solución que tiene Zelensky, ¿no? O sea, tirar hacia adelante para provocar que, bueno, que los europeos en ese proceso de agotamiento de recursos económicos y armamentísticos que tienen no abandonen a Ucrania, que claramente tienen unas expectativas absolutamente negativas con respecto a Rusia, y por tanto únicamente lo que puede es hacer todo lo posible para que Europa se sienta más comprometida en ello,
casi, pues bueno, pues en un proceso ya de guerra abierta entre la OTAN y Rusia de una manera ya visible, no de una manera subterránea como lo estamos viendo. Lo que se ha visto claramente es que durante este tiempo que ha pasado, la Federación Rusa pues ha conseguido reordenar sus recursos humanos, armamentísticos, su Ministerio de Defensa ha coordinado muy bien las operaciones y no solo estabilizó el frente, sino que ha tenido una acumulación de recursos armamentísticos y humanos con una gran superioridad y que ha quemado pues gran parte de las reservas profesionales que tenían los ucranianos y ahora, bueno, pues está viniendo la época de los beneficios, ¿no? Un avance continuo, especialmente en las zonas que le interesaban, todas las del Donetsk, con el miedo a corto plazo, que es lo que se ve, si no viene el invierno rápido, pues de que se pueden romper incluso los frentes y por tanto ese avance que puedan tener la Federación Rusa, pues ya no sea necesaria casi una cuestión de una mesa de negociación, sino que estaremos hablando casi de una mesa de claudicación y casi serían los rusos los que podrían definir si va a existir una Ucrania más pequeña a nivel independiente ligada al mundo atlántico o por el contrario Ucrania pues va a acabar absorbida por la Federación de Rusia. Entonces ese es el miedo que tiene un poco Zelensky, de que está viendo que la ofensiva de Kursk, bueno, pues ha sido una batalla de las Ardenas y su canto un poco de cisne y que todos sus generales le están diciendo que no tienen recursos, que no pueden parar y la economía de recursos humanos y armamentísticos son los que son. Si no viene más ayuda y Europa no, y Estados Unidos no se comprometen más, ellos están abogados a una derrota militar con las consecuencias políticas que puede tener para ellos, ¿no? Solo una cuestión más. Hay un punto en el que dice Zelensky, o en el que decía ayer Zelensky, de tener suficiente poder no nuclear, militar no nuclear, como para conseguir acabar con el poder militar, se entiende nuclear, ruso. ¿Qué tipo de armamento o qué tipo de apoyo armamentístico tendría que recibir para acabar con un poder no nuclear, con el poder ruso en el frente de batalla? Pues es muy difícil, es que estamos hablando casi de cuerpos de élite formados por miles de hombres, una protección aérea formidable, que es, como hemos notado, pueden comprar el armamento que quieran, pero es que el personal especializado que necesitan los ucranianos ya ni siquiera lo pueden formar. Tú puedes formar tropas de infantería con unos niveles medios, o sea, el nivel de equipos significa que la OTAN estaría presente en el conflicto, pero de una manera subterránea, o sea, quitando el uniforme y poniendo el uniforme del otro ejército y entrando de una manera masiva con un armamento altamente sofisticado que ni solo grandes potencias como Estados Unidos o la propia Gran Bretaña, que es la que más se ha mojado en el conflicto ucraniano en todos los aspectos, bueno, podrían proporcionar. También peticiones que podrían obligar, como son los famosos misiles Taurus alemanes, que Alemania se ha negado a proporcionárselos y que los ucranianos han reivindicado. Están reivindicando en definitiva que el armamento de alta tecnología que a ellos todavía no se les ha entregado se les dé de manera definitiva. Y las potencias occidentales no quieren porque todo lo que está cayendo en manos de los rusos lo están llevando, lo están estudiando y están mejorando ellos mismos también su propia tecnología militar gracias al botín de guerra que tienen en el frente. Muchísimas gracias, José Luis Orella. Buen día, buenas clases. Igualmente, muchas gracias. Un ya placer. son más de las 9 de la mañana, nos vamos a la apertura.